Team Colágeno de esta nueva versión de Radio María es tu voz, así que mantente allí en compañía de esta tu emisora amiga. Se escucha la voz de los que sufren, de los que lloran. Se escucha la voz de los que no tienen voz, de los que no tienen sol. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Estamos aquí en Radio María es tu voz. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, hermano Esteban. ¿Cómo estás tú? Yo, excelente. ¿Cómo despertaste? Con sueño. Con sueño. Yo también. Sí, porque si uno no se despierta con sueño, no sé cómo se despierta. Les recordamos que estamos en vivo a través del YouTube de Radio María Panamá. Yo creo que antes tal vez era más misterioso, ¿no? Porque no sabían necesariamente cómo nos ven. Sí, ahora ya se van a cansar de vernos. Se van a cansar de vernos. Sí. Sí, porque ahora estamos todos los martes a esta hora, a las 8 de la mañana, aquí en Radio María es tu voz. Nos dieron el chance, ¿te acuerdas? Para el aniversario. Y bueno, y ahora empezamos ahorita formalmente, por así decirlo. Ya firmamos el contrato, ya le vendimos el alma a la Virgen. Así que sí, estamos aquí y le recordamos que también puede escribirnos al 66336087 para enviarnos su reporte de sintonía, su saludo y poder también así hacer llegar su saludo a cabina. Puede mandarnos un audio si desea con respecto a lo que vamos hablando o simplemente para mandarnos un saludo. Así que, Lucía, hoy estamos en la semana, martes 19 de la semana del tiempo ordinario. ¿Tu tiempo favorito? Ay. Es que a Lucía le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho la Pascua, la Navidad. A mí me gusta mucho el tiempo de Cuaresma. Como que eso de tiempo ordinario se te hace aburrido. A mí me encanta eso de todo verde, el sacerdote verde, el altar verde, espectacular. Y es pues el tiempo en el que la liturgia y todas las lecturas sobre todo van enfocadas a la vida pública y las enseñanzas que dio pues nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Que hablando pues, del tiempo ordinario, hoy también celebramos una santa que en lo particular a la hermana Esteban y a mi persona nos es muy especial. ¿Qué santa es, Esteban? Santa Juana María de Chantal, ¿verdad? Juana o Santa Juana Francisca. Ay, ya me van a matar, me van a matar las hermanas de la Visitación. Santa Juana Francisca de Chantal es la fundadora o sea, no del monasterio de aquí de Panamá, no te imaginas que hubiera venido. Ojalá. Es la fundadora de la Orden de la Visitación junto con San Francisco de Sales. Si nos escuchan en Siempre Jóvenes los miércoles, saben que somos muy devotos de San Francisco de Sales y como consecuencia también de Santa Juana Francisca de Chantal. Sí, y en lo personal, al menos el hermano Esteban y mi persona junto con nuestra familia, pues somos afiliados al monasterio, por lo tanto también tenemos el privilegio de cargar constantemente con una pequeña reliquia de la Santa Madre que le conocen allá las hermanas de la Visitación, que es pues la santa que celebramos hoy, Santa Juana Francisca de Chantal, que incluso allá en el monasterio pues a las 7 de la mañana, ya estamos tarde, pero a las 7 de la mañana tuvieron su misa también de celebración y agradecimiento por esta santa y cómo ella junto con San Francisco de Sales fundó la Orden de la Visitación, que algo curioso es que ella, a pesar de ser una monja de claustro, ella no empezó su vida siendo monja de claustro, ni queriendo o aspirando a ser monja de claustro. Ella fue madre de familia. ¿Cómo va a ser? Era madre de familia y después se hizo religiosa. Exactamente. Eso es un caso muy particular. Sí, exacto, la verdad, un no caso es bastante particular. Que de una vocación se salta a la otra. Pero ¿cómo fue eso, Lucía? Ella un día dejó botado a los hijos y al marido y dijo, me voy para el monasterio. ¿Cómo fue la cosa? No, ella precisamente se casó alrededor de los 21 años con una persona pues de la alta nobleza, de la realeza. Se casó era un varón, si mal no recuerdo su nombre, y tuvieron 6 hijos. De estos 6 hijos solo sobrevivieron 4. 2 de ellos murieron niños. Y
pues ella los crió y todo, vivió su matrimonio, tuvo 7 años de matrimonio y su esposo falleció. 7 años de matrimonio. Como no. que muy poquito. Sí, yo digo yo que muy poquito, o sea, imagínate, nosotros no somos ni tan grandes y nuestros papás tienen 26, 27 años de casado más o menos. 26 años, más o menos, sí. Y nosotros todavía estamos, o sea, imagínate que ahorita se muriera uno de nuestros padres, Exacto. o que a los 7 años de casarte, ¿cuántos años podíamos tener nosotros? Tú podías tener como 6 años. Como 6 años, yo podía tener como 4 años, una cosa así. Debió haber sido muy duro para ella, ¿no? Ella le tocó entonces seguir cuidando a sus 4 hijos. Y su suegro la obligó a vivir en el castillo con él, no sé qué, para después que se murió el esposo. Y parece que ella ahí sufrió mucho maltrato y mucho menosprecio y humillación por parte de su suegro. Cosa que igual a ella no le hizo perder esa fe, esa esperanza, y siempre cuidó y trató de criar a sus hijos pues en la fe católica, obviamente, y con las virtudes de piedad y todo esto. Luego, ya que sus hijos crecen y se independiza, ella conoce a San Francisco de Sales, empezó a ser su directora espiritual, y ahí entonces con él, curiosamente, no tenían la idea tampoco de fundar la orden. Ellos estaban dedicados a ministerios de cuidar a los enfermos, a los pobres, atender a los más desamparados. Un saludo para Marcela, que nos está haciendo caras. Y sí, como decía, se encargaba la orden de ir a visitar a los presos, a los enfermos, y por eso se llamaba la orden de la visitación. Exactamente. Pero con el pasar de los siglos evolucionó a una orden de claustro, como en el monasterio de la Visitación, hay actualmente allá en Panamá Norte. Un saludo para las hermanas. Y es muy interesante porque es una persona que vemos que siguió la voluntad de Dios, no importa cuándo, no importa cómo, y que vivió su vocación en el matrimonio y luego vivió su vocación en la vida religiosa. Entonces es un gran ejemplo para nosotros en torno a este misterio que es seguir la voluntad de Dios. Y es un caso extremadamente particular porque también es interesante cómo Dios la llevó a vivir bien y cuidadosamente su vida de claustro, siendo una persona no solo que ya había vivido su vocación en el matrimonio, sino que también era una persona bastante acomodada para la época económicamente, y ella tenía joyas, vivía bastante bien y se había pues casado con una persona de bien. Entonces el haber podido vivir ambas dualidades y haberse dejado llevar por el Espíritu Santo, pues una cosa impresionante. Exacto, así que en esa misma línea, Lucía, de escuchar la voz de Dios, nos vamos con las lecturas del día. La primera lectura del día de hoy es Deuteronomio 31 del 1 al 8. Tenemos luego también el Salmo, que la antífona nos dice que es: bendice, Señor, a tu pueblo. Y pues tenemos el Evangelio del día, que no los va a leer, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 1 al 5, y luego el capítulo 10, del 12 al 14. Estaba buscando, Lucía, aquí cuál era el Evangelio, ¿no? Pues tú sabes que el Evangelio es como esa parte fundamental porque es Jesús hablando, ¿no? Y es cuando los apóstoles le preguntan, ¿quién es el más grande entre nosotros? Eso era una pregunta complicada porque al final del día, pues... Una pregunta hasta política. Sí, que, o sea, ellos decir. le preguntaron genuinamente con intenciones políticas. Exacto. Así que ahí les compartimos las lecturas del día para que usted pueda escuchar la voz de Dios hoy en día, que es lo más importante. No que el libro de la Biblia es viejísimo, es verdad, pero es palabra viva y Dios nos habla hoy. También le recordamos que Radio María estará presente en la Feria Internacional del Libro 2025, del 11 al 17 de agosto, bajo el lema Tejiendo Diálogos. Visítanos en el stand 22, donde estamos realizando parte de nuestra programación al aire en vivo desde la feria. Además, podrás tomarte fotografías y oportunidad de hacerte tu regalo a Radio María
en este mes de aniversario. Ya lo sabes, visita nuestro stand en la Feria Internacional del Libro 2025. Pues, Esteban, ¿tú vas a ir a la Feria del Libro? Vamos a ver, no sé. Eso yo creo que eso puede ser una sorpresa si vamos ahí o no con Radio María, pero ya lo sabes, estaremos desde ayer. Ya Radio María ha estado en la Feria del Libro y vamos a estar durante la duración de la Feria del Libro, así que lo invitamos a que se pase por allá. Y más ahorita que Radio María está de cumpleaños, ¿no? Sí, ya exacto. estamos en el aniversario número 27. Vaya, conozca el stand de la radio, conozca la radio. Pregunte si tiene cualquier duda sobre cómo ser voluntario, sobre cómo donar, sobre cómo apoyar a Radio María. Y pues Esteban, antes de irnos también con el siguiente segmento, iba a leer algunos comentarios que nos han estado haciendo a través del YouTube, que pues les recordamos que estamos en vivo a través del YouTube de Radio María Panamá. Ahí vamos a estar leyendo también los comentarios que nos vayan haciendo en el en vivo. Nos dice: bendiciones para el Padre Oriel Concepción de Martínez desde La Chorrera, Alejandro Cobas y Miriam de Cobas. Pues un saludo para personas desde La Chorrera. No está nuestro compañero del Hues aquí con nosotros. Buen día, muchas bendiciones a Lucía y Esteban, quienes son fuente de inspiración para la juventud por su testimonio de vida, de amén, alma. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Lindo día, familia, Lucía y Esteban. Bienvenidos a Radio María en video en YouTube. Un gran abrazo, grandes bendiciones y saludos de Alejandro Cobas. Uy, nos vamos a ir bendecidos, nos vamos a ir bien bendecidos aquí. Pues muchas gracias para nosotros. Para nosotros es un honor y pues un bastante cariño que nos estén saludando y que estén pues pendientes, no de nosotros, sino de Radio María. Exacto, y ahora, Lucía, nos vamos con el siguiente segmento, que es Actualízate con Adrián Rodríguez. Han encarcelado al oído y le han condenado a ser sordo, porque nadie escucha, a pocos les importa si nace o si muere una vida hoy, sola y sin voz. Los hijos son la sal de la tierra. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Radio María, es tu voz. Damos la bienvenida a Lucía y Esteban, que se suman a esta gran familia. Es momento de actualizarnos con las noticias del entorno de la Iglesia Católica en el mundo. El Papa León XIV celebrará misa y almorzará con los pobres en Albano. Estudio revela crecimiento de la Iglesia Católica en América y África, pero caída en Europa. La prefectura de la Casa Pontificia informó que el Papa León XIV visitará este domingo 17 de agosto la localidad italiana de Albano para celebrar una misa con personas necesitadas que reciben asistencia de Cáritas. Tras la Eucaristía en el santuario de Santa María de la Rotonda, se trasladará a Castel Gandolfo para rezar el Ángelus y posteriormente compartirá un almuerzo con un centenar de personas de bajos recursos en el Borgo Laudato Si. Obispo de Albano, Monseñor Vicenzo Viva, expresó su alegría por este primer encuentro del Papa con los pobres durante su pontificado. Recordemos, queridos amigos, que hace unas semanas atrás el Papa León XIV se mantenía de vacaciones en este lugar, en Castel Gandolfo. Bueno, ahora va a regresar cerca de este lugar para tener ese encuentro con los pobres. Será el primero que va a tener, pero también para compartir la Eucaristía y celebrarla. Así que tendrá estos espacios muy cercanos con las personas, como también lo será el Ángelus que estará dando desde este lugar. Así que esa cercanía del Papa León XIV, sobre todo con los pobres, como en su momento
lo hacía el Papa Francisco, que siempre tenía esa cercanía con los alejados, con los de las periferias. Ahora el Papa León XIV pues tendrá este primer acercamiento con ellos el próximo 17 de agosto. Lucía, Esteban. Bueno, muy interesante y muy importante, ¿no? Esa cercanía que está teniendo el Papa para con su pueblo, que al final el Papa está, recordemos, empezando su pontificado y está teniendo estos bonitos gestos para con todas las personas, porque al final es un símbolo, ¿no? No es que él tiene más cercanía solamente con las personas que va a visitar allá, sino que es para con nosotros, para con los miembros de la iglesia y del mundo entero. Y recordar que él pues es la representación del magisterio de la iglesia, él siendo la mayor autoridad. Qué bonito que tenga estos detalles junto con la pastoral familiar de Cáritas, que también entonces nos da a entender cómo los laicos nosotros también aportamos en esa evangelización, en esa ayuda, en esa justicia social, en ese repartir los bienes con quien menos tiene, y aparte entonces llevar esa palabra de Cristo, no solo llevar bienes materiales, sino llevar esos bienes espirituales. También nos comentaron el Adrián en la noticia de que el estudio revela crecimiento de la Iglesia Católica en América y África, pero caída en Europa. Algo bastante curioso, sobre todo porque inicialmente la mayoría de los santos e incluso el país que vino acá a evangelizarnos pues era inicialmente de Europa, que fue España. Y la santa de hoy también era pues de Francia, sí. Y muchos de esos santos pues venían de países europeos y de cultura europea, y ahora estamos viendo cómo se está invirtiendo los papeles, como antes los que no estábamos evangelizados, somos los que estamos evangelizando ahora a las personas o a los países que en algún momento nos evangelizaron, ¿no? Qué interesante. Y es el papel que nosotros ahora como cristianos católicos debemos tomar, ¿no? De llevar ahora esa palabra a aquellos países que en algún momento fueron los que fueron ese ejemplo para nosotros, sobre todo América Latina y África. Precisamente, Lucía, un estudio del Centro de Estudio de Formación y Análisis Social de la Fundación San Pablo reveló que la Iglesia Católica cuenta con casi 1.400 millones de fieles en todo el mundo. Más de la mitad de los cristianos, América concentra 666 millones y África 272 millones, ambos con crecimiento notable, mientras que en Europa con 285 millones. El número de católicos disminuye de forma sostenida. En España, puntualmente, aunque la mayoría ha sido bautizada, los católicos practicantes son minoritarios. Así que ese llamado a la reflexión, a ser esos evangelizadores tanto en la vida social como en la vida digital, de anunciar al Señor todos los días, como bien dice Lucía, vino de la fe de Europa acá a tierras americanas, todo esto que hemos conocido, ahora hay que devolverles a ellos, mejor dicho, despertarlos para que tengan ese sentido de alegría cristiana que en su momento, pues este continente muy bendecido por grandes santos ha tenido, y que sin duda alguna el Señor los sostiene con su gracia y su misericordia. Así es, muchas gracias, Adrián. Y pues un pequeño paréntesis aquí, pues Esteban, yo como es la primera vez, pero la verdad ahora me estoy sintiendo de verdad en un noticiero. Primera vez que hacemos esto y la verdad me ha gustado mucho. Es muy interesante, como decías, Lucía, que al final los que nos evangelizaron ahora son los que necesitan ser evangelizados, porque al final esto no es, Adrián ni Lucía, un llamado para desanimarnos, ¿no? Como que, se están acabando los católicos, para nada. Así como ellos en su momento se motivaron a evangelizarnos a nosotros, ahora nos toca a nosotros devolverles el favor. Sí, nosotros transmitir esa fe y esa alegría a todos ellos. Y también que... Oiga, finalizo este espacio para darle paso a ustedes, deseándoles un feliz Día Internacional de la Juventud a todos los jóvenes que nos sintonizan a través de YouTube y nos escuchan por la frecuencia. Dios les bendiga, y así como nosotros, pues los invitamos a ser voluntarios de Radio María. Ahora sí, para Radio María, es tu voz, les informó Adrián Rodríguez.
que lloran, se escucha la voz de los que no tienen voz, de los que no tienen sol. Con nuestro relativismo hemos suturado el mundo a ser incapaz de sentir al matar, a conmoverse de una vida que apenas comienza a gestarse sola y sin poder hablar. Han encarcelado al oído y le han condenado a ser sordo, porque nadie escucha. A pocos les importa si nace o si muere una vida hoy, sola y sin voz. Los hijos son la sal de la tierra, son la sal del amor. Y bueno, seguimos, muy interesante toda esa información, ¿no?, que nos dio Adrián. Muchas gracias, Adrián. Y como decíamos, ¿no?, es un llamado a que, en especial nosotros los jóvenes, que bueno, no sé cuánto tiempo voy a ser joven, tampoco voy a decir que nosotros los jóvenes, porque el tiempo no va pasando en balde. Porque la juventud es algo que se acaba y se acaba tan rápido. Pero bueno, como dice muchas personas, al final hay que ser joven en el corazón también. Y hablando de los jóvenes, Lucía, teníamos una festividad importante. Sí, ¿no?, que nos Adrián mencionó fue Adrián, que de nos hecho, sí. recordó, sí. Se nos pasó por alto mencionarla. ¿Qué actividad es, Esteban? Bueno, es que hoy estamos celebrando... Uy, espérate, Lucía, espérate. el Día La tecnología. Internacional. Sí, gracias. La Ayúdame, tecnología. Ayúdame ahí, porfa, que tú sabes que tú El eres la día, ingeniera. Yo no. El Día Internacional de la Juventud, o sea, bastante hoy, interesante. 12 Hoy, de agosto. El Día del Colágeno, Esteban. Sí, hoy 12 de agosto desde el año 2000. Oh, desde Desde que yo naciste. nací prácticamente, sí. Del año 2000, y fue aprobado el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ah, mira qué interesante. Dizque hoy justo, qué casualidad que hoy nos tocaba a nosotros, hoy 12 de agosto, y hoy es el Día Internacional de los Jóvenes. Así que a toda esa gente joven, joven físicamente y joven en el corazón, le mandamos unas felicitaciones hoy 12 de agosto, que hoy es el Día Internacional de la Juventud. Sobre todo para aquellos jóvenes que participaron ya hace una semana y piquito del jubileo. Como podemos ver en la foto, en el en vivo de YouTube, que le recordamos. Todo un evento, todo un evento. Que hablando de YouTube, le recordamos que si quiere, nosotros estamos acá hablando aquí de imágenes y de cosas, pero usted está escuchando, pero ¿cómo yo veo la imagen en la radio? No, es que no la ve en la radio, la ve en Radio María Panamá, en el YouTube. Ahí puede ver todas las hermosas imágenes que le hemos estado pasando con respecto a lo que vamos hablando. También, Lucía, nos han llegado más saludos. Tenemos que Denise Belta nos escribe y nos reporta sintonía desde Panamá Norte. Muchas gracias. Saludos al Padre Oriel, que nos está saludando aquí. Nos está pidiendo que le echemos que hay que echarle a la alcancía, a la donación. Sí, se nos reporta sintonía Denise Beitía. Nos escribe desde Panamá Norte. Un saludo. Un saludo. Que Nosotros también somos de Panamá Norte. Y también nos dice, me encanta que la gente joven esté misionando y evangelizando, ¿no? Muchas gracias de parte de Dalis Berrocal. Un saludo, muchas gracias por sus palabras de aliento. Isabel Ates nos dice, el Team Colágeno, bendiciones y gracias por su sí. Así que ya sabes, Lucía, le dijimos que sí al Señor, como la Virgen le dijo que sí al Espíritu Santo. También tenemos Alejandro Cobas, nos dice saludos, señor Adrián Rodríguez. Ahí Adrián tiene sus fans, eso es lo que pasa. Claro, el señor de las noticias, o el joven de las noticias. Y Alejandro Cobas nos dice también, yo me siento joven en espíritu. Exactamente, al final de eso se trata todo esto, que al final nuestro espíritu nos lleve a Jesucristo.
y que al final él dijo, ¿no? Que debemos ser como niños, debemos tener ese espíritu joven para nosotros poder acercarnos más a Cristo. Y más hoy que hoy es el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Incluso una característica que hay que resaltar bastante de los jóvenes y de aquellos que están metidos, sobre todo en la Iglesia Católica, lo importante es ese ánimo y esa energía constante que se tiene y que hay que aprovecharla. Es verdad que uno puede mantenerse constantemente joven de espíritu y no lo niego. Sin embargo, cuando uno está en cierta edad, pues tiene más energía, tiene habilidades físicas diferentes. ¿Y qué debe hacer? Aprovecharlas entonces para la evangelización, aprovecharlas para la misión, aprovecharlas para llevar a cabo esa palabra, para llevar ese espíritu y esa alegría entonces a otros jóvenes que después te reemplazarán a ti, porque como decíamos, la juventud pues no es para toda la vida. Así es, Lucía, muy importante toda esta reflexión, ¿no? Sobre hoy, 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Así que lo exhortamos y le invitamos a que siga diciéndole que sí al Señor. Y bueno, a continuación entonces nos vamos también con una entrevista, la cual tenemos aquí a una invitada muy especial. Tenemos a María Arenas, secretaria de la Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de Panamá, sobre el jubileo del mundo educativo. La dejaremos para que se presente. Bueno, muchísimas gracias a Esteban, Lucía, por la invitación y al programa. Un saludo también, buenos días a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan. Y bueno, muy contentos de anunciarles que para el día de mañana, 13 de agosto, vamos a estar celebrando el jubileo del mundo educativo. Entonces, pues nada, aprovechar de hacerles la invitación y, en fin, es un momento para que tanto las autoridades como los docentes y los estudiantes nos encontremos allí. Va a ser en Casco Antiguo. Vamos a hacer una peregrinación porque, como su nombre lo indica, en el marco del jubileo, que como ustedes bien saben es un año al que estamos llamados a la renovación espiritual, al perdón. Entonces, bueno, por eso un poco hacemos esa peregrinación que vamos a hacer desde las 9 de la mañana. Vamos a partir en la escuela Manuel José Hurtado, de allí de Casco Antiguo. Vamos a bajar por la calle hasta llegar a la catedral, a la Basílica Santa María la Antigua, para entonces ahí, después de la peregrinación, reunirnos todos y celebrar la Eucaristía, que va a ser oficiada por el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa. Así que bueno, pienso que es una oportunidad importantísima para resaltar la importancia que tiene la educación y también al mismo tiempo para hacer este llamado a las personas a que aprovechen este año jubilar, aprovechen este jubileo del mundo educativo y poner un poco en orden la vida y pues de alguna otra manera buscar esa reconciliación a la que estamos llamados, tanto principalmente por supuesto con Dios, pero también con nosotros mismos y con los demás. Entonces es un poco la idea. Muchísimas gracias. Y casualmente, Lucía, hoy cuando veníamos hablando en el acá, carro de la educación, de la importancia de la educación, sí, que a veces uno lo dice como muy conceptualmente, ¿no? De que sí, la educación es importante y hay que educarnos y hay que educar a las generaciones, pero como que a veces eso no aterriza. Como que no llega a cambiar genuinamente nuestra vida de cada uno. Entonces también queríamos preguntarle, para la pastoral de educación, ¿qué sentido, qué propósito tiene poder celebrar este jubileo? Bueno, justamente era un poco eso que te decía. Nosotros como, para que la gente tenga una idea, la pastoral educativa, digamos, el objetivo principal es básicamente llevar esa labor de la iglesia, que es evangelizar, en este caso al ámbito educativo. Es decir, llevar el mensaje de Jesús, ese mensaje justamente de reconciliación, de felicidad, de alegría, de las buenas nuevas, el evangelio. Entonces, hacerlo llegar a todos los rincones es la labor de la iglesia, y en el caso de la pastoral educativa es digamos, esa área de la iglesia que se encarga de llevar ese mensaje al ámbito educativo, es decir, a las escuelas, a las universidades, es decir,
a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles, a todo lo que implica la educación y a todos los que integran las comunidades educativas, los padres, acudientes, los directivos, docentes, estudiantes, exalumnos incluidos también. Me parece importante el hecho, y la verdad yo no había escuchado, pero es una misión muy importante, considero, sobre todo la educación religiosa en las escuelas, porque si uno lo toma desde niño y le va inculcando no solo esa vida de bien, sino también la enseñanza en la fe, pues ya cuando va creciendo va tomando en cuenta y ya no se va a dejar llevar por, vamos a decir, lo que pueda repetir cualquier otra persona en contra de la iglesia, sino que ya tiene un fundamento, no tiene una raíz en la cual él se puede basar o ella se puede basar para defender esa fe, porque muchas de las personas realmente dejan la fe o simplemente deciden no creer en Dios por ignorancia y porque se niegan a esa educación que usted menciona. Yo le quería... y por eso es tan importante la labor de las familias, porque ese es el seno, esa es la escuela por excelencia, ¿no? La primera de donde recibimos todos nuestros valores. Y hay algo ahí muy importante con el tema educativo, ¿no? Muchas veces la gente piensa que es en base a lo que comunicamos, a lo que tenemos que decir, y sin duda que es importante, pero mucho más importante es el ejemplo de vida, y eso, por eso es muy importante que más que predicar, educamos mucho más con el ejemplo. El niño y las niñas en general, todos aprendemos más por imitación que por lo que nos dicen. Es cierto. Entonces es muy importante esa parte de vivir con el ejemplo. Curiosamente con eso, me ocurrió el domingo que acaba de pasar, de que estaba yo con mi familia y en el momento del Padre Nuestro, nosotros pues como familia tendemos a agarrarnos las manos, ¿no? Había una niña delante de nosotros y ella vio que y ella de una vez corrió y agarró la mano de su mamá, agarró la mano de su abuelo y vio que sus abuelos no tenían la mano agarrada, así que le agarró las manos y luego ella agarró. Entonces, si nosotros que en ese momento pues no representamos porque no la conocíamos de nada esa niña, fuimos un ejemplo para ella, ¿cuánto no serían más sus propios padres, sus propios familiares? Ese ejemplo, ¿no? Para esa educación de la fe en la familia. Le quería preguntar que, hablando en torno a todo esto de la educación, me imagino que también buscan lo que sería la unión de diferentes centros educativos, de diferentes formadores, para todo esto del tema de poder llevarlo, me imagino, ampliamente a diferentes lugares. ¿Cómo funciona esto como la unión de esta comunidad para poder llevar a más esta evangelización? Estamos con los jóvenes de Gaza. La pastoral educativa tiene varias líneas de acción, sí, creo que es por donde va tu pregunta, ¿no? Por un lado, para nosotros es muy importante tratar de fortalecer lo que son las estructuras en las parroquias de pastoral educativa, porque como me imagino que habrán podido darse cuenta, generalmente lo que más hay en las iglesias, en las parroquias, son las catequesis de primera comunión, algunos también las pastorales juveniles, pero realmente pastoral educativa, la pastoral de salud, hay otras pastorales, la pastoral afro, la pastoral indígena, y entonces de repente no es que como que todas las parroquias las tienen presentes, ¿no? Entonces sí hay un trabajo importante que impulsar allí para tratar de, recordemos también que todo este trabajo generalmente depende del voluntariado, ¿no? Entonces la gente también depende de su tiempo y sabemos que hoy en día pues cada vez como que las personas están más ocupadas y el trabajo como que ocupa más tiempo, incluso a veces tiempo del descanso de la familia, en fin, ¿no? Entonces sí es muy importante por ahí fortalecer lo que son las estructuras parroquiales. Y, como te digo, las pastorales educativas desde las parroquias, de ahí lo que se intenta es fortalecer lo que son las formaciones, pero también es muy importante ese trabajo que hay que hacer de la parroquia hacia la escuela. Entonces, en este caso, el párroco tiene la labor y su equipo, en este caso de pastoral educativa, de hacer como un análisis y ver qué escuelas quedan cerca de la parroquia y tener ese acercamiento, visitarlas, ponerse a la orden si necesitan algún tipo de formación y también estar como muy atentos
vigilantes de cuáles son las necesidades, porque cada comunidad tiene necesidades diferentes. No es lo mismo de repente las necesidades de un contexto rural a un contexto urbano. Entonces, no es solamente llevar el mensaje, sino también estar atento a ver qué necesidades, y por ahí uno busca adaptarse. Esa es una de nuestras principales líneas de trabajo, fortalecer las pastorales educativas parroquiales, que éstas trabajen de la mano con las escuelas que cada parroquia tiene cerca, pero además de eso tenemos otras líneas de acción. En el caso de la Arquidiócesis de Panamá tenemos 11 colegios católicos arquidiocesanos. Entonces esos colegios católicos arquidiocesanos también se está trabajando, porque aunque cada uno tiene también una realidad totalmente distinta y atiende a comunidades totalmente distintas, y cada una de ellas con sus necesidades, sí es importante tener como una visión y una unidad en cuanto a colegio católico arquidiocesano, la misma visión evangelizadora, etcétera, ¿no? Entonces ahí se trabaja también desarrollando programas de pastoral educativa, se hace el acompañamiento a los colegios, a sus equipos de pastoral, y entonces bueno, ahí se le presta esa ayuda. Además de eso tenemos otra tercera línea, que son los jardines de párvulos de la Iglesia Católica. Esto es una labor también social importante, las madres maestras, donde se atiende a poblaciones que no tienen acceso a la educación formal. Entonces los mismos padres se encargan, con el acompañamiento de la Iglesia, de dar esta formación en los primeros años, sobre todo niños de 3, 4, 5 años, de tal manera que los padres puedan ir a trabajar, pero entre ellos mismos se ayudan y le dan la formación, y cuando ese niño entra a la escuela no entra en desventaja, sino porque ha recibido ya una serie de capacitaciones, de información. Y también para nosotros una cuarta línea, que sería una de las más importantes también, es justamente la relación con el Ministerio de Educación, que es el ente que regula la educación en Panamá. Entonces es muy importante para nosotros como iglesia también mantener una buena relación de acompañamiento, de ayuda, cada vez que tienen que hacer, por ejemplo, análisis de algunas guías, libros que nos llaman. Nosotros allí participamos, está presente la voz de la iglesia en todo ese tipo de cosas, y como siempre, pues ayudando a quienes nos los piden, y sobre todo pues manteniendo nuestro objetivo de evangelizar, ¿no?, en el ámbito educativo. Muy importante y muy interesante, Lucía, cómo entra la iglesia en todo este contexto tan importante, y como usted mencionaba, las necesidades, ¿no? Hay necesidades, podríamos decir, biológicas, físicas, necesidades psicológicas y también espirituales. Y hablando también de lo espiritual. Correcto, nosotros la visión de iglesia es muy importante, eso que acabas de mencionar, porque realmente la visión que nosotros tenemos es justamente eso que tú acabas de decir, una educación que llamamos integral. Es decir, que el ser humano no es solo la materia, lo físico, sino que también tiene de su mente, las emociones y su espíritu, ¿no? Entonces tratamos de la educación católica, esa es una de las características, diría yo, que nos distinguen, que es justamente ese enfoque de educación integral del ser humano. Claro, lo ven como un ser complejo, que al final lo somos, ¿no? Exactamente. Con múltiples facetas, múltiples aspectos, que todos hay que llenarlo, que ahí entra el desafío, ¿no?, que tiene la pastoral de educación. En el contexto del jubileo, ¿cómo será espiritualmente? ¿Cuál es el contexto espiritual para esta peregrinación y este proceso que se va a hacer del jubileo? Sí, es importante quizás resaltar que el jubileo, como la palabra lo dice, júbilo es un ambiente de alegría, ¿no? Y justamente eso es lo que se busca. También es importante recordar que esto viene de una tradición, sobre todo de origen judío, con esto del jubileo, donde se celebraba cada 50 años el año del perdón, ¿no? Y en esos años se perdonaban las deudas, la gente que había perdido las tierras, de alguna otra manera, se recupera. Era como restablecer el orden inicial, ¿no? Entonces la Iglesia Católica toma todo esto, y antes era cada 50 años, ahorita de un tiempo para acá se hace cada 25 años, porque imagínate, por edad nuestra, que generalmente vamos a suponer en promedio son entre los 70 y 80 años, o sea, prácticamente la persona podría vivir un solo jubileo en su vida. Entonces el hecho de que sea cada 25 años es como dándole más oportunidad a la gente, la Iglesia siempre como mediadora del perdón de Dios, y eso trata siempre de facilitarle las cosas a las personas para ayudarlos, ¿no?, en lo que es su salvación y en esa reconciliación, y en esa que pueda restablecer su relación con Dios y consigo y con los demás. Entonces,
hay este tema también que es muy importante, que es el tema de las indulgencias, ¿no? Que es justamente como ese indulto, como un perdón, ¿no? Y que también es importante explicarlo porque de repente a veces no todo el mundo lo tiene de un todo claro, ¿no? Entonces, en el jubileo se dan indulgencias, ¿no? Indulgencias plenarias que podemos aprovechar. Por eso es que hacemos las visitas a la Puerta Santa, que es de alguna otra manera como un simbolismo de que es la puerta como que así como Dios es la puerta de sus ovejas, es como una manera simbólica de que nosotros podemos entrar al cielo allí, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de las indulgencias, hay a veces personas que me preguntan y dicen, bueno, pero ¿para qué la indulgencia? No es suficiente con la confesión, ya ahí se perdonan los pecados, ¿no? Es una duda así muy Entonces, es importante explicar lo siguiente. Si bien es cierto que con la confesión los pecados quedan perdonados, y la base de esto es reconocer que a la final Dios es misericordioso y Dios siempre perdona. Somos nosotros, Él no se cansa de perdonar, y más bien somos nosotros quienes nos cansamos de arrepentirnos y a veces de pedir perdón, porque es incómodo, nos sentimos como nos da vergüenza, en fin, ¿no? Pero realmente es también una tentación que debemos vencer, ¿no? Entonces, en nada más importante justamente que el arrepentimiento, el pedir perdón, y en el caso pero entender, ¿no? Que el perdón se te da en la confesión, pero sin embargo las consecuencias de eso que hicimos y de ese pecado, pues sin embargo quedan allí, ¿no? Entonces la importancia de la indulgencia es que de alguna otra manera restablece ese orden inicial, es decir, en cierta forma volvemos a poner en orden lo que se había desordenado, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, bueno, la Iglesia como mediadora de este perdón de Dios establece las indulgencias y cómo podemos obtener las indulgencias, en este caso en el jubileo, y realmente podemos obtener indulgencias todos los días, ¿no? Que eso es otra cosa que también es importante decir. Para mí es una de las obras de caridad más importantes que las personas puedan hacer una indulgencia por un difunto. Para mí el día que tú hiciste eso, para mí es uno de los días mejor aprovechados, ¿no? Y es una obra de misericordia ya por sí. Entonces, bueno, volviendo al tema, entonces por eso es importante la indulgencia. ¿Cómo podemos obtener la indulgencia, por ejemplo, mañana en este jubileo del mundo educativo? Entonces, bueno, es importante entender que hay 5 pasos que debemos tener para lograr la indulgencia plenaria. Y recordar también, las indulgencias las podemos lograr para nosotros mismos o para otro difunto. No, lo que no podemos es hacer una indulgencia por otro ser vivo, porque sería como actuar ya en su voluntad, o sea, interferir en algo y si de repente él no quiere o no está de acuerdo. O sea, y como digo yo, si Dios te dio la libertad, ¿quién soy yo para quitártela? O sea, si Dios respeta la libertad, mucho más nosotros. Entonces, bueno, pero lo que sí podemos hacer es indulgencia. Yo siempre digo que la caridad empiece por casa. Siempre recomiendo comenzar la indulgencia por uno mismo. Y eso tiene, como digo yo, también la ventaja, ¿no? Que si ni Dios lo quiera, te pasa algo, falleces y eso, o sea, el haber hecho esa indulgencia te puede salvar quizás de pasar por el purgatorio. Entonces, es muy importante esto. Entonces, bueno, los 5 pasos. El primero es un sincero arrepentimiento y el firme propósito de no volver a pecar. Ese es el primer paso. Esa es la base de todo. En segundo paso, una vez que ya hiciste eso, sería hacer la confesión. Confesión sacramental con el sacerdote. Tal. Después que terminas de hacer eso, la comunión. Haces la Eucaristía, en la comunión, haces la solicitud, mire, estoy haciendo esto, Señor, por mi indulgencia plenaria, por el perdón de mis pecados, quiero estar nuevamente unida a ti, ayúdame a no pecar más, en fin, ¿no? Después de la comunión, la obra de misericordia, que en este caso, cuando se hace en cualquier día común, puede ser cualquiera de las obras de misericordia espirituales o materiales, ¿no? Que si dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al sediento, esas son las materiales, las espirituales, que sí enseñar al que no sabe, ¿no? Una cosa que los educadores pues suelen hacer todos los días. Ahí está la obra de misericordia también, dar consejo a quien lo necesita, en fin, ¿no? Ya ustedes conocen esa parte. Entonces, en el caso del jubileo, la obra jubilar, en este caso la obra de misericordia, sería la peregrinación. Entonces ahí ya valdría eso como obra de misericordia. Ya tiene ahí 2 por 1. Ajá, exactamente. Y el último paso sería las oraciones por el Papa y sus intenciones. Entonces, que generalmente
la gente dice, mira, con un Padre Nuestro ya lo tienes. Yo tengo un sacerdote y me dijo, no, eso es muy poquito, tienes que hacer el credo. Y yo de ahora en adelante, cada vez que hago indulgencia, me acuerdo del sacerdote y yo, ay Dios mío, tengo que hacer el credo. Pero realmente puede ser el credo, puede ser un Padre Nuestro. Generalmente a veces la gente le gusta rezar el Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Entonces, bueno, orar por el Papa y sus intenciones. Entonces, a nivel de recuento rapidito, arrepentimiento número 1, los 5 pasos para la indulgencia: arrepentimiento sincero, el firme propósito de no volver a pecar, la confesión, la comunión, la obra de misericordia, en este caso que va a ser la peregrinación que vamos a hacer mañana, ¿ok? Y las oraciones por el Papa, que puede ser un credo o un Padre Nuestro o lo que ustedes tengan a bien rezar. Entonces, de esa manera podemos lograr, en el caso del día de mañana, la indulgencia plenaria. Sin embargo, como ya les dije, esto es algo que le preocupa a veces a las personas, la confesión. La confesión no, si no puedo confesarme ese día, no pasa nada. Pueden ser 10 días antes o 10 días después. Entonces no es necesario que tenga que ser justo el mismo día, hacerlo todo, ¿ok? Pues agradecemos mucho aquí a la secretaria, la señora María Arenas. María Isabel. Como María y su prima. Por su educación. Nos ha venido aquí a educarnos a nosotros y a los radioescuchas. Y por su tiempo, por haber dedicado este tiempo aquí a todos los radioescuchas. Y de parte de Radio María le agradecemos mucho su participación y todo lo que nos ha venido a compartir. Invitamos a todas aquellas personas que nos escuchan, pues que se animen a participar del Jubileo de los Educadores y que asistan mañana en el casco antiguo a la peregrinación y a recibir esa indulgencia plenaria, que ya pues la secretaria que nos ha informado de la importancia de lo que es recibir y qué hay que hacer entonces para recibir correctamente esa indulgencia. Mañana 9 de la mañana comenzamos la peregrinación, Escuela Manuel José Hurtado, casco antiguo. Allí los esperamos. Gracias a ustedes. Ok, y con esto ya se nos acabó el tiempo, Lucía. Sí. Con esto nos vamos despidiendo entonces. ¿Verdad? Dice que rapidito antes de terminar los cumpleañeros, el cantado sin dulce. El famoso cantado sin dulce. Hoy quiero ser, se escucha la voz de los que sufren, de los que lloran, se escucha la voz de los que no tienen voz, de los que no tienen sol. Pues aquí los 2 cumpleañeros que tenemos para el cantado sin dulce es Edwin Meléndez y Jesús Argueta. Muchas felicitaciones para los cumpleañeros y que Dios los bendiga y los guarde. ¿Qué más tenemos, Lucía? Tenemos una mención, me parece. Sí, pues tenemos no te pierdas la gran donatón por el aniversario de Radio María. Este viernes 15 de agosto sintoniza Radio María es tu voz a partir de las 8 de la mañana a través de todas las frecuencias y de nuestro canal de YouTube Radio María Panamá. Con tu donación el día viernes estarás participando en una tómbola donde podrás llevarte a casa un congelador. Un congelador, Esteban. Wow. Sintonízanos y entérate cómo participar por este gran premio. Tu generosidad nos ayuda a seguir adelante y te da la oportunidad de llevarte un gran premio a casa. Así que ya lo sabes, puede apoyar a Radio María y de parte llevarse un regalito. Así que bueno, de esta forma entonces nos despedimos. Ya tenemos el tiempo encima, Lucía. Sí. Así que le agradecemos mucho por su sintonía y lo exhortamos a que siga escuchando Radio María es tu voz durante toda la semana. Les recordamos que pues ahora a las 9 de la mañana tenemos Ánimo, no tengas miedo con el padre Uriel Concepción, nuestro director. Tenemos a las 10 de la mañana el Evangelio, Consumo y Sociedad desde la Feria del Libro. Allá nos está esperando nuestros voluntarios. Aquí está Marcela presumiéndonos los patacones. A las 11 de la mañana la Iglesia Sin Fronteras, hoy en horario especial. Y a las 12 del mediodía pues el Santo Rosario. Así que sigue en sintonía de Radio María. Y aquí nosotros, el hermano Esteban y mi persona, nos despedimos con Radio María es tu voz. Incapaz de sentir al matar, a conmoverse de una vida.
acompaña 24 horas, alumbrando el camino. Nos transmite amor, nos transmite paz, nos transmite felicidad en todo momento, en todo lugar. Radio María, contigo está, contigo está. Ustedes son mi esperanza. Radio María, 27 años en Panamá.